Y entonces hay que tener metas, y él hablaba. Entonces él decía eso, hacia la meta final, que es la importante, es la de Dios. Y entonces yo quería complementar esas tres cosas porque pues son las en las que nos movemos el ser humano. Digamos que el ser humano tiene sus propias metas, tiene metas de Dios incompletas, no las termina. Y hay otros que van hacia la meta que Dios les puso y van caminando y la logran, como Pablo, por ejemplo. Entonces hay esos casos, esos tres casos. Entonces la meta final realmente es glorificar a Dios, es con todo lo que yo diga y con todo lo que yo haga, glorificar su propósito en mi vida. Es decir, que realmente Él me coloca la meta y yo la logro. Así bien, hay personas que lo han logrado de una. O sea, Dios les puso la meta y dejaron todo lo que estaban haciendo y se dedicaron a eso, finalmente a la meta que Dios les puso. Hay otros que Dios les puso la meta y fueron y la dejaron así como a medias y a troncas y mochas, al final la lograron. Entendieron que era lo que Dios quería. Y hay otros que Dios puso la meta, eso, y no, hicieron las suyas, sus propias metas y pues fallaron. Al final se dieron cuenta que no era eso y dijeron, miércoles, es que este no era lo que, no era, no se trataba de lo que yo quería, se trataba de lo que él quería. Y hay esos tres casos. Y Julito pues puso de ejemplo a Jacob, el hijo de Isaac, hermano de Esaú, el palomito de Rebeca. Y pues dijo él cómo puso primero sus metas. Se le olvidó que de él iban a ser las 12 tribus de Israel. No, yo me voy aquí porque mi hermano me va a matar. Y bueno, toda la historia que nos contó Julito el domingo, y fue allá, y entonces vio a su prima, la hija de su tío, y puso los ojos en ella, y dijo, uy, está bonita. Pero el tío lo engañó y le puso, fue a la hermana mayor y resultó engañado y bueno, y él se ponía metas ahí fallidas, fallida, fallida, fallida. Al final, cuando decide regresarse a su tierra, pues se dice que tuvo una lucha con Dios, con el ángel de Dios, y fue bendecido, y él mismo dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces Dios le cambió el nombre de Jacob. Jacob significa el engañador. Por Israel, ya no te llamarás más Jacob, ya dejé de tener metas fallidas, ya dejé de ser engañador, de decir mentiras. Ahora vas a ser Israel y vas a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Y de ahí se formará mi pueblo. Y del nombre de él es el nombre del pueblo hoy en día. A él le quitó Dios el nombre de Jacob y le puso Israel. Y esa es la nación de hoy en día, o sea que de él nace. Pero ese le tocó a troncas y mochas. Entonces yo quiero que veamos esos personajes en la Biblia. Entonces yo quiero que ustedes me digan algunos personajes que Dios les puso la meta y de una se pusieron a trabajar en eso hasta que lo lograron. No se desviaron ni a la izquierda ni a la derecha, ni antepusieron sus propios propósitos ni objetivos. Pero no, Dios lo pidió de una, hagámosle. Porque hay gente en la Biblia que lo hizo así. Entonces empecemos allá por el comienzo. ¿Quién sería uno de los primeros? Que de una Abraham, antes de Abraham. Noé, ¿Quién? Noé, Noé. Correcto. Noé. Noé fue tatarabuelo de Abraham. De hecho, dicen que Abraham y Noé se hablaron. Sí, sí. Noé se habló con Abraham. Alcanzó a vivir los años y hablaron. Y Noé le contó las cosas a Abraham, cómo fue el tema. Y entonces, mire, quiero que ustedes vean, yo aquí tengo una URL que se llama bible.com.
que es la que tengo ahí en la pantalla. Entonces usted aquí en buscar, ahí donde sigue el ratoncito en la parte superior central de arriba, escribimos Noé. Y a ver qué nos muestra de Noé. Vean, Noé. Van a ver, dicen, ay, el pastor tan avión. Vean cómo es que hace las prédicas. Entonces vamos a hablar de gente, en este caso Noé, que hacia la meta final, él la tuvo clara de una vez. No, yo camino hacia la meta final, de una. Y se pone, entonces mire usted lo que dice de Noé. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Y bueno, habló en esto. Pero al final dice, con Dios caminó Noé. Entonces, ¿cuáles fueron sus generaciones? Ahí dice, Noé tuvo a Sem, a Can y a Jafet, hijos de Noé. ¿Listo? La mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos estuvieron en el arca. Ese ya es el 7. Entonces llama a Noé y Noé tuvo a sus tres hijos y ellos tuvieron sus esposas, las nueras de Noé. Pero mire, entonces dice, y vivió Noé, estoy aquí en la mitad, Génesis 9:28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Listo? Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A ese es el versículo genial. Noé hizo todo conforme a lo que le mandó Jehová. O sea que él tuvo metas fallidas, No, No, metas incompletas. tampoco. 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 Él terminó el arca y terminó todo. ¿Listo? Vean. Y entonces es bonito eso porque, vean, allá dice en Génesis 6:22. Ahí lo ven otra vez. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí lo vemos? Vean. Increíble. Todo eso. Y vean de la descendencia. Aquí, Génesis 5:30, aquí dice. Y vivió Lamec después que engendró también a Noé, lo llamó en honor al abuelo. 595 años y engendró hijos, hijos e hijas. Y el último versículo, el 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar toda la tierra. Y de ahí viene toda la tierra. ¿De quiénes? A ver, ¿cómo llamaban los hijos? Ahí les está sapeando la palabra, vean, en internet dice, y engendró tres hijos, Zen, que son los semitas, los de Israel, por esa línea viene Abraham y Jacob, Isaac, todos esos, y Acán, donde vienen los cananitas, y por esa línea vienen los filisteos, los palestinos, y a Jafet, que es por la línea que venimos nosotros. Entonces, ahí está todo eso. Quiere decir que Noé fue un hombre que, como decía el título de la prédica de Julito, caminó hacia la meta final. Siempre tenía enfrente la meta final. Sí, Sí, señor. sí, Bueno, ¿y cuántos años se tiró Noé haciendo la barca? 600 años. 105 años, sí. 105 años. Vivió 950, de los cuales 105 se tiró. ¿Y sabes cuándo empezó a fabricarla? Cuando ya iba teniendo 500. O sea que él a los 600 y pico de añitos terminó la barca. Increíble. Y en esos tiempos que se vivían casi 1000 años, el hombre todo el tiempo dedicado a quién? Hacia la meta Señor, final. Nunca se desvió. Nunca. Tú no encuentras nada en la Biblia que diga que él se desvió. Ni siquiera ese pedazo donde dice allá en Génesis que cuando la barca quedó anclada, él pues para celebrar sacó
botellita de vino y se tomó lo que siempre se tomaba. Lo que pasa es que una cosa es tomar vino a la altura del mar y otra cosa es tomar vino a la altura de Bogotá, que Bogotá está a 2.650 metros. ¿Dónde se emborracha uno más rápido con la misma botella de media botella o botella de vino? ¿En Barranquilla o en Bogotá? En Bogotá. En Bogotá, porque la altura le hace daño. Pues lo mismo le pasó a él. Él siempre tomaba su vinito cuando estaba allá en Lo Llano y allá donde fabricó la barca. Y cuando llegó el diluvio y pasó los 180 días del diluvio y todo eso, y ancló la barca, y ancló fue en una montaña alta. Y pues él sacó su vinito y se lo tomó, solo que a esa altura lo cogió rápido y claro, lo pateó y se emborracha. Y Can se burló de él porque lo vio borracho y desnudo. Dijo, mire, el viejo se desnudó borracho. Y eso le trajo maldición a él y a sus generaciones. Y Noé le dijo desde allá, Dios le dijo eso. Y tú, Can, tú y tu descendencia servirán a los de Sem, a los semitas. Por eso es que todos los cananitas, los filisteos, los palestinos están para servir a los semitas, que son los israelitas. Y eso viene desde allá, porque era una promesa hecha desde allá. Muy bien, felicitaciones. Tenemos un hombre que lo hizo hacia la meta final de Raca Mandraca y no se desvió. Ahora, por allá al final, ya finalizando el Antiguo Testamento. ¿Quién fue así como Noé de Raca Mandraca que nunca se desvió a la izquierda ni a la derecha? No, al final del Antiguo Testamento, pastora, no del Nuevo. Pablo es del Nuevo. No, Seguimos con el dijo Antiguo. que, pastor, José, Ah, José, Eso. José, pastor, No, José de la también, ¿no? Josué, Josué, José, José, José José. o Josué. No, José, José, pastor. José. José, el hermano, el que los hermanos los traicionaron. O sea, después de Jacob, uno de los hijos el hermano de Benjamín, los hijos de Sí, Raquel de Raquel. José nunca la embarró, nunca. Siempre tenía la meta clara. Ponga la atención con José. Por eso es que me gusta la de hoy, así bien, bien compartida. Fíjense que José en general bien, pero hubo una meta que el papá le puso. Jacob llegó y le dijo, mijo, José, lindo. Usted como es el palomito, el consentido, le voy a regalar esta túnica de colores. Mientras que sus otros 10 hermanos estaban pastoreando el ganado. Entonces le dijo, necesito que vayas a donde tus hermanos que están pastoreando el ganado y le lleves de comer. Y de paso me cuentes al regreso si están haciendo bien el trabajo y me des una información ahí de cómo les está yendo. Y dice que Josué, haciéndole caso a su papá, se fue a buscar a sus hermanos. Pero, ¿qué se llevó José? la túnica de La color. túnica. La y iba al monte a ver a los hermanos y esa era la pinta dominguera. ¿Por qué carajo se puso la túnica? ¿Cuál era la intención de José? Mostrársela a sus hermanos. Mostrársela a su hermano y decirles que, Era el Él Él era el preferido. preferido. bueno, mire lo que mi papá me regaló y a ustedes no. Tanto que él llegó y donde se supone que debían estar pastoreando, no los encontró. Y dice la palabra que le preguntó a uno de los campesinos que estaba ahí, venga, ¿usted no ha visto a mis hermanos que estaban pastoreando el ganado? ¿Dónde andan? Dice, sí, esos cogieron por allá para abajo. ¿Qué debía haber hecho él? Regresarse, ¿sí o no? A ver si Papá, resulta que esos no están pasteando donde usted les dijo, por allá se fueron para otro lado, lo desobedecieron. No, él tenía que ir a mostrarle la túnica. Y cogió y fue y los buscó hasta que los encontró y les dijo, miren, la túnica, mi papá. Tanto que esa misma túnica fue la que untaron de qué? de sangre.
de sangre un animal de un animal para hacerle creer al Papa que eso. Así que muerto. Josecito, no, no del todo. Él tuvo meta fallida con lo que acabamos de ver. ¿Tuvo meta fallida o no? Sí, señor. Sí, Sí, en ese ¿Tuvo claro, meta equivocada? sí, Sí. También. Ah, bueno. Ah, que al final, cuando se lo llevan preso y es el segundo el faraón y trae a su papá y a sus hermanos y los perdona, ¿logra la meta final? Sí, 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 y pero no se tuvo deja metas tentar, fallidas y tuvo y no se metas dejó tentar. equivocadas. Así que no califica. Sale el Josecito pa' pintura. Entonces Uno, es Daniel. ay, lo veo bien, claro. Miró al chino que lo tiene ahí al lado y dijo, pues claro, Daniel. Digo, si yo tengo aquí a Juan Daniel, hombre, pues Daniel. Claro, Daniel es uno de esos. A ver, ¿qué hubo de malo de Daniel? Hermano, me lo van a llevar allá, de 17 añitos. 17 tenía el culi cagado. Y ese vivió como hasta los 80 y pucho. Pues a los 80 y pucho era todavía sirviente de, ya no de Nabucodonosor ni de Babilonia, sino de los medos, realmente de los de Persia. Él les sirvió de consejero a todos esos. Y nunca se halló nada en Daniel, nunca. Daniel es de esos de que uno dice, nada, llegó allá, le dijeron que tenía que aprender de la cultura de allá y todo eso sí, que tenía que comer la comida de allá y él qué hizo, no, no nana y comió. cucas, que usted no debe orar a su Dios ni orar 3 veces al día y qué hizo, Oró. oró, Oró, Oraba. nada, eso, no, yo no voy a hacer lo que ustedes me digan. Y con 17 y siempre la tuvo que clarita. claro, Ese soto de raca mandraca de los que hacen hacia la meta final. Súper clara. Entonces vimos uno viejo, a Noé, y uno joven como Daniel. Daniel. Muy bien. Excelente. Bueno, sigamos. Uno de metas de esas fallidas, pero bien horribles, que se supone que debía tenerla. Sigo en el Antiguo Testamento, que debía tenerla bien clarita. Es más, desde que nació estaba la meta final definida para ese personaje y se sabía que debía hacer toda su vida para la meta final que quería Dios para él. Y no, la embarró, la entendió al final, pero de resto toda su vida fue, pero es que no, qué persona tan perniciosa. Ese sí David, que tuvo metas fallidas, así de la Biblia. ¿Salomón o Sansón? David, David. Ese está Salomón, bueno. Sansón, Ese, Sansón, Sansón, Sansón. claro, Sansón, ah, Sansón. Sansón. No es que se le dijeron, mira, y vas a tener un hijo varón y vas a consagrarlo nazareo, no nazareno, nazareo. Nazareo significa que nunca se va a cortar el cabello, se va a dejar la barba, va a ser célibe, es decir, nunca se va a casar, va a ser consagrado para Dios. Eso dice la palabra. Y el indio del Sansón, mejor dicho, eso fue llegar a pasar su adolescencia y que, ¿cuál era la mayor debilidad de Sansón? Las ah, mujeres. las Las mujeres, viejas. Y el hombre entonces tuvo otras metas y dijo, no, qué papá, ni qué mamá, ni 8 cuartos. Y para colmo, bueno, no debía ni casarse, pero ya que se va a casar, los papás le dieron al menos cásese con unas que sean de aquí, israelitas. No, el indio puso los ojos en donde Las filisteas. las Después, filisteas. ¿Y cómo llamaba Dalila. la filistea que le coqueteó? Dalila. 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 ¿Y cuál era la Dalila, profesión de eh, Dalila? Mm. Pero prostitución, dígalo. ¿Ah? prostituta, prostituta. Prostituta. Claro, vean, ahí tiene al indio. Ese sí que hizo sus propias metas, pero recontrafallidas. Meta fallida, meta Pero, fallida, meta fallida. Entonces, hasta que lo dejaron ciego y llegó a viejo. Y cuando llegó a viejo allá en el templo donde estaban quienes,
Los filisteos. Pero Él dijo, Los colóquenme filisteos. en la columna central, la que sostiene la columna que sostiene todo el templo de los filisteos. Y le pidió a Dios lo que le había dado desde un comienzo. Vuélveme a dar la fuerza que tuve alguna vez para derrotar a tus enemigos. Y sí, Dios se la dio. Al final llega ¿qué? A la meta final. Entonces nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, 9. Muy bien, este es uno de esos personajes también que sí tuvo metas fallidas, al final, pero al final cumplen la meta de Dios. Algo importante en lo que decía también Julito, es que sea como sea, se va a cumplir la meta de Dios. Como ese caso ¿de quién? De Sansón. Y usted ve otro montón casos como los de Sansón. Por ejemplo, pues no tan pernicioso mujeriego, pero Moisés primero estuvo allá con Faraón, después mató a un egipcio, otros 40 años allá de pastor. Cuando lo llama Dios allá en el monte Sinaí, le dice, Moisés, Moisés, necesito que vayas y libertes a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Qué le dijo a Dios? De una para las que sea, cuando No, salgo, envía otro. quiero, envía Señor. Que otro. enviar a otro Sí, que porque no. enviará otro. Envió otro, y empezó con justificaciones, que soy ta, 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 No ta, sé ta. hablar bien. Que era Eso no sé, soy tartamudo. como James, ta, 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 ratos. No, 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 mande a otro. Y le saco, no, y dele, qué cosa tan horrible. Y bueno, al final logra la meta, ¿sí o no? Otro de esos de la meta que le dice, oh, no, hermano, vaya, libera a este pueblo, aunque es gentil, no es israelita, pero yo quiero que se arrepienta de sus pecados y quiero que vaya hasta esa ciudad y les diga de parte mía que se arrepientan. Y si se arrepienten, yo les daré la salvación. Y lo mandó para allá y cogió, fue para otro lado. Jonás, Jonás, Ah, no, vaya a Nínive, no, y cogió para el lado contrario, yo me voy para Tarso. Y allá cogió el barco. Hijo de muerte. Es más, ese hasta el final no se sabe uno, porque queda ahí como en la incertidumbre. Bueno, ¿y el Jonás qué? Porque se puso bravo con Dios porque lo salvó. Y les dio eso, les dio la salvación, los perdonó. Y dice que el Jonás andaba embejucado. Pero al final se cumplió la meta final de Dios. Fue a Nínive. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Nuevo Testamento, ¿quién persiguió a la iglesia para matarlos, para darles palo? Pablo. Pablo, Pablo, ¿su meta cuál era? acabar con los Acabar con cristianos. la Cristianos. iglesia. Meta fallida. Cuando Dios Jesús le dice, no, ahora tú me vas a servir de instrumento. Sobre ti he fijado mis ojos. Sobre ti he fijado mis ojos y necesito que vayas y les hables a los gentiles, no a los israelitas, a los gentiles. Y hágase. Y al final se hizo la meta de quién? De Dios. Entonces, sea Jonás, sea Pablo, sea la meta de Dios es la meta de Dios. Por eso es que es mejor al estilo Noé, al estilo Daniel, porque los otros, ¿se sufre o no se sufre? sí, ¿Sí? Sí. Y aquí nosotros, queridos hermanos, aquí reunidos hoy miércoles, ¿hemos tenido metas fallidas? Sí, señor. señor. Ah, Sí, bueno, señor, todos. metas equivocadas, También. pero, También. Muchas. Sí. bueno, pero Dios Muchas. nos está mostrando hacia la meta final. Sí, es amén. Amén. Sí. Bueno, Amén, amén. pues Amén. entonces estamos Amén. bien. Ojalá hubiéramos sido como el Noé y como ya la embarramos, ya, no se dé más palo, hermano, no se dé más pala, hermano. Ya, eso quedó allá. Camine hacia la meta final. El problema es que su merced a estas alturas del partido, no me vaya a hacer la pregunta, pastor, perdone la pregunta. Es que yo todavía no sé cuál es la meta final que quiere Dios para mi vida.
Dice, hola, no, en serio, pongámonos serios, hola. Eso lo vimos hace poco, ¿cierto? Que vimos la meta general, la particular y la personal. ¿Se acuerdan? Hace como 2, 3 meses. Va a tocar buscar otra vez y uno las encuentra las tres. La meta final es la de Dios y la meta final de él siempre era la misma. ¿Cuál? Pues que le llevemos a harta gente para que se glorifique él a través de su iglesia. Esa será su meta. Porque él dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento y acepte a Jesús como su Señor y Salvador, pero de manera real, que lo viva, que lo siente, que lo transpire. A eso se le llama fe, vivir por fe. Y ya está, hacia la meta final, pero que no nos olvide y que no caminemos para otros lados. Al final, si somos sus hijos de verdad, verdad, nos va a llevar hacia allá. Y viene la pregunta del millón. ¿Nos va a llevar hacia allá, nos guste o no nos guste? ¿Qué creen? Amén. Sí, Sí, amén. Así que es Amén. mejor que qué. Es mejor que nos guste, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Amén. Porque si uno no le hace, llevarle la contraria es cosa seria. Si no me cree, cuando esté arriba, le pregunta a Sansón y eso, le diga, venga, ¿qué se sintió todo poco de tiempo, poco de años ciego? Ahí, venga, Jonás, ¿qué se siente estar entre un animal grandote en el mar, en el vientre, ahí, pues, eso, sintiendo casi los jugos gástricos, ahí 3 noches y 3 días oliendo, es horrible. Y otro poco, ¿no? José, ¿qué se siente ir y machacarle allá, es decirle a los hermanos, venga, ¿qué se siente? Todos esos, José pasó, ¿cuántos años le costó la cárcel a José para haber entendido eso? 13. 13 años, correcto. Ay, si yo hubiera dejado esa berraca túnica y no lo hubiera hecho. Ah, bueno. Entonces, a ver, quiero Salomón oír los también, amén. ¿verdad, pastor? ¿Cómo? Salomón también Ese fue le- otro indio. Mm. Ese, no que 1000 mujeres, imagínense, y 700 concubinas, y todo es vanidad, y al final dijo, ah, todo es vanidad, eso no sirve de nada. ¿Para qué ¿Qué tanta tal? joda ni no? Bueno, quiero que cerremos esta prédica, que me van a dar un fuerte amén los Noé y los Daniel. A vainas, no hay Noé ni Daniel aquí. Bueno, amén, Señor. Amén. Sí, yo quiero ser como Noé y como Daniel. Gracias, Señor. O por lo menos como el Pablo que la cambió. Eso es.